Muy buenos días desde la Asociación Gente para Servir. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo devocional, Tu Palabra para encontrar el camino hoy, agosto 25 del 2023, invitándoles también para que nos acerquemos a la Escritura en el Salmo capítulo 14 y Salmo capítulo 15. En el Salmo capítulo 14 vamos a ver, como su mismo título lo dice, lo que es la necedad y la corrupción del hombre desde una perspectiva divina. Y qué bueno que tratáramos de unir estos dos salmos, entendiendo que no están separados el uno del otro. Y es el ánimo para que pues hoy le leamos conscientes de que solo el Espíritu Santo puede traer a nuestra vida esa palabra que marca, esa palabra que deja huella. Le invito entonces para que tome su Biblia y lea conmigo lo que dice el Salmo 14 del versículo 1. Dice, el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Vamos a ver entonces este capítulo 14 como el planteamiento de un problema, de una dificultad. Sí, es una situación que está siendo observada desde un nivel superior, ¿sí? Tomemos de alguna manera este salmo como una visión espiritual que ha recibido el salmista de una condición general del hombre, pero termina el versículo 7 diciendo a manera de exclamación que de Sión saliera la salvación de Israel. Pero entonces luego viene la respuesta, porque hay un problema, pero a ese problema el mismo Señor, si bien es un diagnóstico desde esa visión espiritual, desde esa cosmovisión divina, viene a dar una solución también el mismo Señor en el capítulo 15. Por eso digo que no lo podemos separar. Y por eso empieza con esa pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Porque cuando hablamos de que de Sión saliera la salvación, estamos hablando de un lugar, y cuando hablamos en el capítulo 15 del tabernáculo, estamos hablando de un lugar. ¿Cuál lugar? De hecho, ahí mismo lo dice: ¿quién morará en tu monte santo? El mismo que es mencionado en el versículo 7 del capítulo 14, de Sión, que salga tu salvación para Israel, de Sión que salga tu bendición para mi pueblo, porque es un salmo dirigido por David y por supuesto él como rey, como profeta y como sacerdote, porque eso era David, rey, profeta y sacerdote. Y este hombre, que vamos a hablar a continuación un poco acerca de lo que, de lo que fue para Israel y cuál fue en sí el éxito, de alguna manera, no el éxito, diríamos, no solo para los hombres, sino que el mismo Señor consideró a David como un hombre que, a pesar de haber pecado, era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero veamos en qué radica esto, porque el mismo David continúa en el Salmo 5 por el Espíritu Santo dando respuesta. Entonces, ante esa pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Porque es que no hay quien haga lo bueno. Lo que el salmista, lo que David está planteando es básicamente una intención, una necesidad,
y es tener una relación con Dios. La pregunta lo que está expresando es un anhelo que va más allá de la religión, que va más allá incluso de un lugar físico como tal. Es un deseo de vivir en la presencia de Dios, y en el mundo espiritual hay un lugar donde el Señor mora, hay un trono donde Él se siente, y de hecho la Biblia lo habla precisamente como ese tabernáculo que no es construido por manos humanas, es un trono que está sobre el monte, también es llamado monte de Sión, ¿sí? Es un lugar, inclusive también el Apocalipsis lo llama la Jerusalén celestial, ¿sí? Y ese lugar como tal es el lugar donde se le rinde a él adoración, ese es el lugar donde se le rinde alabanza, donde hay una huésped celestial para exaltarle. Ahora, sabiendo que está en ese lugar supremo, sabiendo que Él está en ese lugar, en lo alto, en lo sublime y en un lugar eterno, el mismo profeta Isaías lo decía, porque tú que habitas en lo alto, en lo sublime y en lo eterno, también habitas con el quebrantado de corazón, con el humilde de corazón. Y solo hay una cosa que trae quebrantamiento, solo hay una cosa que trae humildad al corazón, porque no es un quebrantamiento em, para destruirnos, es un quebrantamiento que es para restaurarnos como un perfecto alfarero, pero ese quebrantamiento, esa condición de humildad, solo es posible a través de la oración. Y es que la oración, que es lo que se evidencia en estos salmos con respecto a David, viene a ser no solamente la forma como David tiene un poder que no es de su propia fuerza, un poder que no es de su propia inteligencia, ¿sí? Es el mismo poder que recibió Moisés para liderar a un pueblo, no por su espíritu de liderazgo, sino por el liderazgo del espíritu. Es el mismo poder que tuvo Josué para recibirle a Moisés y entrar a la tierra prometida con un ejército inexperto y sin embargo lograr esas victorias en la batalla. Es el mismo poder que estuvo en Elías en medio de un momento muy difícil de su pueblo, enfrentándose a la idolatría, enfrentándose a un momento donde las tinieblas gobernaban y confundían, ¿sí? Donde había escasez, pero fue ese poder que también obró, por supuesto, en Jesucristo, el poder de la oración, quien en su ministerio y antes de su ministerio se evidencia cómo se dedicó a estar en oración ante el Padre, siendo olivo puro, se portó como si fuese una hoja seca completamente necesitada de esa fuente. Siempre estaba allí, en la presencia de Dios. Y es el poder entonces que, como les decía, tuvo David para levantar un reino que le implicó, por supuesto, estar a solas con él. Y él era rey, pero también era profeta y también era sacerdote, porque solo el sumo sacerdote podía entrar al tabernáculo y él lo hacía, e iba a la presencia de Dios. Lo primero que tenemos que considerar es que no es con ejércitos, no es con fuerza, sino con el Espíritu de Dios, ¿sí? Y hay una oración en el Espíritu y hay una oración en la carne. Hay dos oraciones que son contrarias, que traen dos caminos opuestos, que traen dos resultados diferentes. Usted está orando en el Espíritu o usted está orando en la carne. El que ora en la carne es aquel que vive en la mentira que traen las tinieblas, haciéndole creer que no hay tiempo para orar y que el tiempo de la oración tiene que ser limitado, tiene que ser escaso, ¿sí? Siempre encuentra una excusa para no poder orar. Miren, todos contamos con el tiempo para dormir, para comer y por supuesto, tan elemental que es respirar. Y la oración es tan vital como dormir, como comer y como respirar para aquel que entiende que su vida es más que carne, es más que este tabernáculo de carne y de sangre, que su vida es espíritu y que lo que realmente va a trascender a la eternidad y al más allá es su oración, es esa vida espiritual. La oración en la carne, la oración de un hijo que no ha entendido el valor de la presencia de Dios, de ir a ese lugar,
de habitar en ese lugar santo. ¿Sí? Es una oración que se hace desde el alma, con mucha superficialidad, con mucha dificultad, muy limitado, muy calculado, muy intermitente porque está viendo el celular, porque se entretiene con cualquier cosa que pase, no es capaz de concentrarse. Y es una oración de calla conciencia, pero no de transformaciones de corazón. A diferencia de la oración del Espíritu que se hace en una necesidad, porque el que no entiende por qué es importante la oración, entonces también no tiene una motivación, porque la verdadera motivación viene de una necesidad. Y quizás eso nos falta, porque básicamente también puedo decirles que en mi experiencia en este camino con el Señor, cuando la gente está más necesitada es donde más ora. Todas las personas, no ha habido ni una que en algún momento en este caminar pueda observar que se enfrían espiritualmente y viene una calamidad o viene un COVID o viene una situación difícil y ahí sí, si me conocen, si es muy cercano, entonces por favor Claudita, ore. Pero solo llegó ese momento donde pidió oración, ¿sí? Y eso nos suele pasar no solo a una persona, sino a muchas nos pasa, que es en la necesidad. Entendamos que la oración en el Espíritu es tan vital para aquel que así como come, duerme y respira, y saca tiempo para eso, también tiene un motivo, una razón por causa de esa misma necesidad de sacar tiempo y dedica a la oración un mayor tiempo y esfuerzo, a la oración que al entretenimiento. Y se sacrifica. Y es capaz incluso de sacrificar una comida, también tiempos de sueño, por ese ejercicio espiritual de la oración. Pero el poder de David no solamente estaba en que dedicaba no solo largas jornadas a la oración, porque para él era necesario, sentía que no podía gobernar, sentía que no podía hacer nada, sino estando allí, en ese tabernáculo, en ese lugar, porque él tenía un tabernáculo, de ahí decía, levantaré el tabernáculo de David. Él mismo restauró ese tabernáculo y lo primero que él hizo como rey fue restaurar el lugar de adoración. Fue trasladar el arca al tabernáculo, al lugar, era recuperar el centro mismo de la oración de Israel. Pero resulta que esa oración le trae a David también algo muy importante, que es quebrantamiento, que es humildad. ¿Y qué es eso? Es muy importante entender que esa humildad viene en la experiencia de caminar con el Señor Jesucristo y cuando nos encontramos con Él es necesario que ocurra lo que le pasó a Pedro en su barca. Cuando se sintió tan redarguido de pecado, como si fuera demasiado pecador para que Cristo estuviese en su embarcación. Y Pedro se sentía no solo avergonzado, se sentía indigno. Miren, la oración en el Espíritu siempre nos va a generar ese quebrantamiento, ese dolor. La falta de quebrantamiento hace que una persona sea usada por Dios. Porque cuando oramos, pero en nosotros hay un orgullo, ahí no hay una oración en el Espíritu. Y la verdadera oración en nuestro tiempo con el Señor, en nuestro contacto con el Señor, lo primero que hace es que sentimos nuestro pecado. Nadie puede experimentar orgullo ante un Dios santo. Y una vez que uno se da cuenta de su falta, de los requisitos, o sea, de la falta de esos requisitos naturales para estar en la presencia divina, entonces uno empieza a confesar su pecado y a humillarse delante de Dios. Eso no quiere decir, por supuesto, que uno no entienda lo que sea la gracia, ¿no? De hecho, la entrada verdadera de cada creyente al trono de la gracia, pues por supuesto es la sangre de Jesucristo.
Sin embargo, uno comprende que, que no cuenta con ninguna aptitud natural, con ningún liderazgo, con ningún potencial para estar allí. Y la reacción inmediata de uno estar en la presencia de Dios en una oración del Espíritu es quebrantamiento. Y es sentirse uno tan pequeño, tan limitado, tan avergonzado. Es importante entender que a veces nos falta esto, el poder sentirnos como Pedro, que no podía soportar el tener a Cristo en su barca debido al reconocimiento de que era un pecador. ¿Y eso qué es? Una gran necesidad. Esa necesidad de la presencia de Dios. La siguiente y como natural reacción delante de Dios es querer ser perdonado. Y esto con respecto a mi experiencia es, y me perdonan que hable en lo personal, es que en el momento en que comienzo mi tiempo de oración, el Espíritu Santo me señala precisamente aquella cosa por la cual yo necesito ser perdonada y liberada. No veo inmediatamente el error del otro. No hay una oración en el Espíritu cuando lo primero que yo hago cuando estoy en la presencia de Dios es entrar a quejarme porque el otro me hizo daño, porque el otro me miró feo, porque el otro no me habló. No, esa es una oración en la carne. Esa no va a tener el fruto, no va a tener el poder, no va a tener ese efecto espiritual que tiene la verdadera oración en el Espíritu. Antes me va a llenar a mí de orgullo, de motivo y de sentirme con razones de no perdonar o de no quererme acercar o restaurar una relación. No es ese sentimiento o no es esa capacidad de ver todo lo malo que está pasando a mi alrededor, pero no veo que nada malo pase en mí. Ahí no hay una oración en el Espíritu. Y de alguna manera, ahí uno empieza, sí, como a recordar que ahora tiene una mayor necesidad de orar, que el Señor tome esa actitud para que obre y genere ese arrepentimiento genuino, ese volver a caminar y a caminar no tan rápido en el camino del Señor, sino a considerar qué es lo que estoy haciendo, porque el Espíritu Santo muy sutilmente me lleva a entender en qué me estoy equivocando. Y aprendo a ver mucho más de cerca, ¿sí? Esos motivos por los cuales debo estar más en la presencia de Dios. Cuando yo aprendo a vivir en el Espíritu y voy a su presencia, se va a producir en mí dos cosas muy importantes, quebrantamiento y entrega. Y eso lo experimentó a propósito David, porque David, y aquí le hablo a aquellos hablando del quebrantamiento y la manera como uno tiene que acercarse como aquel pecador comparado con el publicano. Y ese pecador tenía la actitud que seguramente el Señor vio en David. Alguien quebrantado, ¿sí? Ha de haber estado primero entero, me explico. Cuando el Señor escogió a David, este se encontraba entero en su alma. Podría haber sido un excelente pastor de ovejas, de ovejas de su padre, pero el Señor tenía más para él. David habría de ser el siguiente rey de David, y no solo el rey, lo que les decía ahora, sino también profeta. Y sus profecías iban a poner una marca muy grande acerca de lo que sería para nosotros el Mesías. Pero no solo profeta, también tenía que ser sacerdote. Y nadie podía entrar, como les decía, a la santa presencia de Dios dentro del tabernáculo, sino salvo el sumo sacerdote, y sin embargo David lo hizo sin morir. Ahora, él como profeta, sacerdote y rey venía a ser una tipología de Jesucristo. Ahora, ¿qué ocurre con David?
¿Qué ocurre con la vida de David? ¿Qué hace este salmo de integridad para habitar en el tabernáculo, en el monte santo? Y lo que vemos en David es que él, capaz de cometer el más repulsivo e infame de los pecados, cayendo en adulterio e incluso en asesinato. Y aunque por supuesto David pagó por su pecado, y todavía sigue pagando, ¿no? Porque hoy en día seguimos señalando ese pecado de David, ¿sí? Sin embargo, de alguna manera y soberanamente un profeta lo detiene en ese camino de pecado. Consideremos lo siguiente. Yo no tengo que pecar de la manera como pecó David para ser quebrantado. Eso no quiere decir de ninguna manera que cada uno de nosotros debamos pecar para ser quebrantado. No podemos tentar a Dios en su gracia. Así no funciona. Sin embargo, el Espíritu Santo, cuando aprendemos a caminar delicadamente en Él, nos permite mantener un registro actualizado de nuestro comportamiento. Y no olvidamos nuestros pecados pasados, no los olvidamos por cuestión de culpa, sino porque en el anhelo de continuar andando en la presencia de Dios, tenemos presentes esos errores para ver que fui rescatado de esa vana manera de vivir, no para enseñorarme y tener un código moral que me haga sentir superior a otros, sino que al contrario, yo vivía en las tinieblas, pero el Señor me trasladó, porque ¿quién me hizo salir de esa oscuridad? Porque mire lo que dice el Salmo 14, no hay uno que haga lo bueno. ¿Quién morará en tu presencia? O sea, por supuesto, no es por mi obra, es por la obra del Cordero, pero vivir en el Espíritu, hacer una oración en el Espíritu significa caminar en sinceridad delante de Dios y por supuesto delante de su pueblo. Mire, nuestra costumbre dice que el líder pues no puede ser como avergonzado delante del pueblo, ¿sí? Que uno tiene que ser como intachable, que no puede cometer errores, que no se puede como perder el prestigio, y a veces como cristianos no queremos perder el prestigio y nos da pena la vergüenza y ocultamos cosas, pero el Espíritu Santo no obra de esa manera en mi vida, porque el Espíritu Santo está por encima de esas, pues de esa cultura, de esa tendencia nuestra, ¿sí? A guardar imagen. Y a propósito, cuando vemos en Santiago capítulo 4 dice, en la epístola de Santiago dice, pero Él da mayor gracia, ¿sí? Pero dice Dios, yo resisto a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo creo que si andamos con un orgullo espiritual, no puede haber una oración de poder delante de Dios. Dios no resiste, o mejor, Dios nos resiste al acercarnos a Él en oración con un corazón orgulloso, con un corazón que se jacta. Por el contrario, cuando nos presentamos ante Él quebrantados y contritos, nos da mayor gracia. Y por eso yo les invito para que en este tiempo consideremos qué es lo que nos está faltando para ir a esa presencia de Dios. Porque más allá, porque ya el Salmo 14 empieza a darnos como unas características. Y habla, por ejemplo, en el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Entonces uno dice, no, primero tengo que tener un corazón limpio. Primero tengo que, pues por supuesto, pero ¿dónde se limpia mi corazón? En la presencia de Dios. Y aquí es muy importante la palabra íntegro porque volvemos a lo mismo. Cuando yo soy íntegro delante de Dios es porque primero me he quebrantado delante de Dios y Dios me restaura en esa integridad. Porque íntegro es completo, pero estar completo es ¿en qué? En Él. Significa que la persona disfruta de la presencia de Dios y no tiene una sola parte de su vida dedicada a Dios, sino que ha puesto todas las áreas de su vida en las manos del Altísimo. Y el Señor gobierna todo su corazón, no una parte de su corazón.
Por eso hacer justicia es conocer lo que piensa Dios en su palabra y actuar conforme a lo que está escrito en la Biblia, por supuesto, y hablar verdad en el corazón. Pero esa lección es una lección que solo lo podemos aprender en la presencia de Dios a través de una oración, a través de una oración consistente, una oración en el Espíritu, una oración que no es religiosa. Miren, es tan importante esto de la oración y de tener un corazón quebrantado delante del Señor. Y por supuesto, la lección del quebrantamiento no es nada popular, ¿sí? La gente solo quiere tener éxito. Sin embargo, debemos aprender que el éxito no se consigue por el conocimiento de fórmulas o principios de liderazgo de este mundo, sino aprendiendo el secreto del quebrantamiento, de la humildad en la presencia de Dios a través de la oración. Es esa gracia que nos la otorga el Señor. Y eso lo aprendió Job. Job dice, próspero estaba y me desmenuzó. Eso dice Job. Job 16 dice eso. David, confesando su estado después de haber pedido ayuda a Dios, después de haberle confesado su pecado, después de haber visto su liberación expresa en el Salmo 31, he venido a ser como un vaso quebrado. Mire, el propósito de Dios es quebrantarnos, pero nunca será desmenuzarnos. Si nos quebrantamos delante de Él en una actitud de humildad a través de la oración, no vamos a ser desechos, no vamos a ser hechos pedazos por el mundo. Hay un pasaje con el que quiero terminar con ustedes en este devocional y es Mateo 21, del 42 al 44. En Mateo, pues Jesús declara la diferencia que hay entre ser quebrantado y desmenuzado. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere se desmenuzará. Dos palabras, quebrantamiento y ser desmenuzado. Para comprender lo que es el quebrantamiento delante de Dios, tenemos que de alguna manera entender la naturaleza de estas dos comparaciones que aquí expresa Cristo, porque aquí está Cristo presentándose como la piedra angular de un templo espiritual, del templo espiritual. ¿Y cuál es ese templo espiritual? Nosotros como iglesia. Y en este contexto, la iglesia, por supuesto, es algo más que el cuerpo de creyentes que vio la luz allá en el día de Pentecostés, representa a todo el pueblo de Dios, a nosotros desde el principio. No es solamente aquellos que creyeron y que estaban el día de Pentecostés. En el momento en que Jesús habla y que está citando aquí este mensaje en Mateo 21, recordemos que la nación judía constituía en su momento el pueblo de Dios. Pero Jesucristo es mencionado como la parte más importante del edificio. Ahora, cada miembro es una piedra. Jesucristo es la piedra angular, o sea, aquella que mantiene en pie el resto del edificio. Y si usted cree y si usted pone su vida en esta piedra, usted estará llamado a esa vida de oración que le lleva a estar como quebrantado y humilde delante de Él. Cada uno de nosotros constituye una piedra viva del nuevo templo espiritual que somos. Al ser tomados del mundo en salvación, somos semejantes a esas piedras que necesitan que se les dé forma con, por supuesto, el propósito de cumplir el propósito de Dios, de estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en la construcción de un edificio de piedra, el maestro
El arquitecto pasa mucho tiempo labrando cada bloque para que encaje en el lugar que le corresponde. Y si usted no es quebrantado, si usted no ora, si usted no busca ese lugar en la presencia de Dios, usted no va a poder ajustarse porque se va a negar toda la vida a ser labrado por Dios. La invitación entonces ahora es a que oremos y le pidamos al Señor para que nos permita terminar este tiempo entendiendo estas verdades que vienen por causa del clamor. Yo sé que muchos de nosotros hemos clamado. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tome este tiempo.